Bienvenidos a este nuevo módulo de Fundamentos de Conversión de Energía. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de este módulo vamos a comprender y estudiar las herramientas fundamentales para el análisis práctico de los convertidores electromecánicos de energía. Vamos a analizar los balances de energía, coenergía y el principio de los trabajos virtuales como las herramientas básicas para el análisis de los convertidores electromecánicos. Determinaremos las fuerzas eléctricas y mecánicas involucradas en el proceso de conversión de energía mediante la técnica de los trabajos virtuales y finalmente analizaremos y plantearemos las ecuaciones que modelan el comportamiento tanto dinámico como en régimen permanente, eléctrico y mecánico del convertidor de energía. Para esto vamos a organizar este módulo en 6 partes. La primera, hablaremos del concepto de energía y coenergía en el campo. Hablaremos del proceso de conversión en sistemas lineales, el balance energético, las ecuaciones internas que describen el comportamiento del convertidor, las ecuaciones de potencia y vamos a generalizar esas ecuaciones en el caso de que el convertidor presente múltiples ejes mecánicos o eléctricos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar la primera parte de este módulo, energía y coenergía en el campo. Entonces, un convertidor electromecánico de energía en realidad es una máquina eléctrica. Esta puede ser lineal o rotacional. En general, una máquina eléctrica posee varios puertos o ejes por los cuales fluye la energía. Estos pueden ser de dos tipos, eléctricos o mecánicos. En la figura vemos la representación de una máquina con varios ejes. Un eje eléctrico son un par de terminales por los cuales se puede aplicar tensión o fluye corriente por estos. Mientras que un eje mecánico es un eje por el cual se puede extraer fuerza y velocidad en el caso de que el movimiento sea lineal o par y velocidad radial en el caso de que el movimiento sea rotacional. Entonces, en los ejes eléctricos de la máquina, las interacciones se analizan conociendo las corrientes y las tensiones, mientras que en los ejes mecánicos se determina la condición de operación de la máquina son la velocidad y la fuerza si el movimiento es lineal, o el par y la velocidad angular si el movimiento es rotacional. Generalmente, la mayoría de las máquinas, vamos a hablar de casi un 99%, presenta un único eje mecánico por el cual se va a poder interactuar la fuerza y la velocidad o el par y la velocidad y puede presentar múltiples ejes eléctricos tanto en estator como en rotor. Entonces, la máquina más simple requiere al menos un eje eléctrico y un eje mecánico, como lo vemos en la figura. Tenemos un eje eléctrico, un eje mecánico y la máquina. Por el eje eléctrico podemos introducir o extraer energía, potencia eléctrica, como el producto de la tensión por la corriente, al igual que por el eje mecánico podemos extraer o introducir potencia mecánica, fuerza por velocidad o par por velocidad angular. La diferencia de energía entre la introducción de potencia eléctrica y potencia mecánica va a ser energía que se almacena en el campo eléctrico o en el campo magnético.
Esta energía que no se transforma completamente en el proceso de conversión de energía es lo que origina la potencia reactiva, que es la potencia que no produce trabajo útil. Entonces tenemos que el incremento de energía eléctrica entra por el convertidor, lo vamos a llamar delta WE. Delta WM es el incremento de energía mecánica por el eje mecánico y delta WC es el incremento de energía que se almacena en los campos eléctricos y magnéticos y se produce un intercambio entre estos mismos. Entonces, en las máquinas eléctricas, no toda la energía introducida por los ejes eléctricos se entrega por los ejes mecánicos o viceversa, o sea que el proceso no es 100% eficiente. Es necesario que una parte de la energía eléctrica se almacene en los campos electromagnéticos del convertidor, que es lo que origina la potencia reactiva. En un balance de energía en la máquina eléctrica es necesario tener en cuenta la parte de la energía que fluye hacia y desde los campos eléctricos y magnéticos. Entonces vamos a ver un ejemplo de la energía que se puede almacenar en los campos. Entonces tenemos este ejemplo donde tenemos dos partículas inmersas en un campo eléctrico y podemos calcular la energía acumulada en el campo. La energía acumulada en el campo, delta WC, no es más que un medio de epsilon por la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Si consideramos un campo de una intensidad de campo de 3 por 10 a la 6 electronvoltios y el epsilon del vacío, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro, tenemos que el diferencial de energía acumulada es de 39.82 Joule sobre metro cuadrado. En cambio, si consideramos la energía almacenada en un campo magnético con una densidad de campo magnético moderada, donde el diferencial de energía magnética lo podemos calcular como un medio de la intensidad de campo magnético al cuadrado sobre mu, considerando la permitividad del vacío, 4pi por 10 a la menos 7, y una densidad de campo magnético conservadora de un Tesla, considerando que en las máquinas la densidad de campo magnético siempre ronda el 1.3, 1.5, inclusive hasta 1.9 Teslas, tenemos que la energía magnética acumulada es de 3.98 por 10 a la 5 Joule sobre metro cúbico. Es decir, tenemos varios órdenes de magnitud de energía almacenada en un campo magnético si lo comparamos con un campo eléctrico. Por eso es que la mayoría de las máquinas eléctricas son del tipo magnético. Entonces, como se puede observar, los dispositivos magnéticos que utilizan densidades de flujo conservadores pueden contener 10 a la 4 veces densidades de energía máximas disponibles que en un campo eléctrico en una máquina electrostática. Por esta razón, las máquinas que utilizan campo magnético en la conversión de energía eléctrica son mucho más pequeñas y una máquina equivalente para la misma cantidad de energía en campo eléctrico. La energía no se crea ni se destruye, es un principio básico de los sistemas físicos. Por tanto, el diferencial de energía eléctrica introducido por un eje tiene que ser igual a la sumatoria del diferencial de energía que se almacena en el campo y el que se dispone en el eje mecánico. Entonces, la energía en el campo no puede ser medida fácilmente, puesto que no tengo variables medibles en ejes eléctricos, como puede ser la tensión, la corriente o la fuerza y la velocidad, que me permitan su cálculo. Por esta razón, la energía acumulada en los campos se calcula como el diferencial entre la energía eléctrica y la energía mecánica.
Entonces, la energía eléctrica se determina a partir de la integral de la potencia eléctrica en el tiempo. Y la potencia eléctrica está definida por V por la tensión y la corriente. Esta energía puede ser calculada directamente en cada uno de los ejes eléctricos de la máquina a partir de las medidas de tensión y corriente instantánea, delta omega E, la integral en el tiempo de la tensión por la corriente. Transformando las variables de la expresión anterior, se puede reescribir esta ecuación en forma más conveniente, considerando que el sistema es conservativo, y recuerden que en eso se basa el principio de análisis de los convertidores electromecánicos, es decir, que no existen pérdidas en elementos resistivos, pérdidas por disipación de energía, la tensión aplicada en la máquina y la fuerza electromotriz son iguales. Por tanto, la tensión es igual a la fuerza electromotriz, que no es más que la derivada del enlace de flujo con respecto al tiempo. En este caso, entonces se puede recalcular la energía eléctrica como la integral del enlace inicial al enlace final de la corriente por el diferencial del enlace. Es la definición de la energía en un sistema electromecánico si nos vamos a los ejes eléctricos. Entonces la ecuación 5 indica que para obtener la energía eléctrica que fluye en la máquina es necesario conocer solamente la dependencia entre la corriente y el enlace y la posición del convertidor. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Para determinar el diferencial de energía mecánica tenemos que integrar la potencia mecánica, y la potencia mecánica es la fuerza por la velocidad o el par por la velocidad angular en el caso que el movimiento sea rotacional. Por tanto, para determinar la variación de energía es necesario conocer la velocidad y la fuerza en función del tiempo. Si se realizan los cambios de variable, podemos encontrar que el diferencial de energía mecánica depende del cambio de la posición inicial y final de la fuerza, que es función de la posición y del enlace de flujo con respecto al diferencial de posición. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un electroimán, el cual tiene una pieza fija y una pieza móvil que generalmente se va a llamar armadura, que para distintas posiciones y la misma corriente produce diferentes enlaces porque hay cambio de la distancia del camino magnético, por tanto de la permeanza del mismo si consideramos el entrehierro, que es función de la posición X. Entonces, en esta figura se representa un gráfico de la relación que existe entre el enlace de flujo y la corriente para las dos condiciones extremas de la posición. La energía acumulada en el campo es el área sombreada de la parte superior de la curva, pues recuerden que es la integral del flujo inicial al flujo final de cómo varía la corriente en función del enlace. Entonces corresponde a la área sombreada superior. La diferencia entre la posición X1 y X2, que es la sombreada en gris, corresponde al diferencial de energía acumulada en el campo de pasar de la posición X2 a la posición X1. Entonces, para el mismo ejemplo, para la misma corriente I, al disminuir la posición X, es decir, pasar de la posición X2 a la posición X1, vemos cómo se incrementa el enlace de flujo, pasa de la posición lambda 2 a la posición lambda 1. En el gráfico, ya mencionamos, la región sombreada representa la integral de la corriente con respecto al enlace. ¿Cómo se ha determinado la ecuación de diferencial de energía eléctrica? La región sombreada representa la variación de la energía eléctrica en un circuito magnético cuando se energiza manteniendo constante la posición del yugo. Cuando hablamos de que un sistema es conservativo, un sistema es conservativo cuando el estado de energía no depende de la trayectoria, sino de su punto inicial
y su punto final, como por ejemplo el ejemplo de la montaña rusa. La energía potencial del carrito en distintas posiciones no depende de la trayectoria que él siga, sino de la distancia con respecto al plano de referencia. Entonces, para determinar la energía acumulada del campo es necesario calcular la diferencia entre las energías eléctrica y mecánica del sistema después del proceso. En un sistema conservativo, la energía es una función de estado. Esto quiere decir que en estos sistemas el incremento de energía acumulada no depende de la trayectoria utilizada para alcanzar un determinado estado, sino el valor de las variables de estado iniciales y finales en el proceso. Entonces, en un sistema mecánico, si está detenido, no existe variación de la energía mecánica del convertidor y por tanto toda la energía eléctrica que entra a la máquina se tiene que acumular en el campo. Es decir, que si la posición se mantiene constante, el diferencial de energía eléctrica es igual al diferencial de energía acumulada del campo, que es la integral de la corriente con respecto al diferencial del enlace. Desarrollando la ecuación 8 en integral por partes, podemos obtener la ecuación 9. En la ecuación 9 tenemos que la energía acumulada en el campo define el término integral de la expresión 9, que es la integral de corriente del enlace con respecto al diferencial de corriente, el concepto de coenergía. Si lo vemos gráficamente, la energía es el área sombreada o el área sobre la curva descrita entre el enlace y la corriente, mientras que la coenergía es el área debajo de la curva, es decir, es el complemento. Por tanto, en un sistema electromecánico, lambda por I es la sumatoria de la energía más la coenergía. De las definiciones anteriores de energía y coenergía se destacan las siguientes observaciones. Para la energía, el flujo es la variable independiente y la corriente la variable dependiente. Para la coenergía, la corriente es la variable independiente, mientras que el flujo es la variable dependiente. ¿Cuál utilizar? Va a depender qué es más fácil de escribir, si el flujo en función de la corriente o la corriente en función del flujo. Eso nos va a permitir utilizar el concepto de energía o el de coenergía teniendo en claro la ecuación 10, que el producto del enlace por la corriente es la sumatoria de la energía más la coenergía. Cuando trabajamos en sistemas lineales, es decir, donde la relación de la corriente y el flujo es proporcional y constante, la energía y la coenergía son iguales. Por tanto, utilizar una integral o la otra es a juicio y conveniencia de cómo se representan las variables. Por eso es que cuando trabajábamos con circuitos magnéticos buscábamos siempre trabajar fuera de la zona de saturación, de tal manera que la permitividad permaneciera constante, por tanto la permeanza permanecía constante y el sistema era lineal. En sistemas lineales, el cálculo de energía o coenergía es el mismo. Entonces, de esta manera, introducimos el concepto de energía y coenergía en los sistemas electromecánicos. Vemos que la energía es la integral con respecto al enlace de flujo de la corriente, mientras que la coenergía es la integral del enlace en función de la corriente. Si el sistema es lineal, vamos a tener que energía y coenergía son iguales. El sistema es conservativo. Tenemos que la energía que entra por el eje eléctrico no necesariamente es igual a la energía que sale por los ejes mecánicos.
La diferencia se acumula en los campos y es lo que origina la potencia reactiva en un convertidor electromecánico. Entonces, con estos conceptos básicos, los invito al próximo video donde analizaremos a más detalle los convertidores lineales básicos. Gracias por su atención.